Listo. Bueno, muchas gracias por asistir. Hoy tenemos un seminario especial que nos va a dar la doctora Carolina Parra, del Departamento de Física de la Universidad Técnico Federico Santa María, y la charla se llama Explorando materiales cuánticos a través de microscopía de baja temperatura, de microscopía de efecto túnel. Y bueno, voy a decir un pequeño reseña sobre ella. Es doctora en Física Aplicada de la Universidad Técnica Federico Santa María, de Chile. Hizo un postdoctorado en Sistemas de Baja Dimensión de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y actualmente es directora del Laboratorio Nanobiomateriales en la Universidad Técnica Federico Santa María, el primer laboratorio de investigación en Chile concebido como un espacio interdisciplinario desde su inicio. La doctora Parra es responsable de la creación de la línea de investigación interdisciplinaria de nanobiociencia en el Departamento de Física de la Universidad de Santa María, que se centra en el diseño y desarrollo de nuevos materiales funcionales mediante el ensamblaje de sistemas a nanoescala, con el objetivo de mejorar el rendimiento del material en entornos biológicos agresivos. Otra de sus líneas de investigación se centra en la intersección de la física de la materia condensada experimental y la ciencia y tecnología a la nanoescala. Su trabajo se ha concentrado en el comportamiento electrónico local de sistemas de baja dimensión como aislantes topológicos, nanoestructurados, grafeno y superconductores. La doctora Parra ha sido galardonada con el premio L'Oréal UNESCO Mujeres en Ciencia, premio 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamericana 2021 de 3M, Premio Terra de Mujeres en Ciencias, y ha sido reconocida en su institución como maestra de excelencia y destacada en diversas oportunidades. Así que pues muchas gracias por aceptar la investigación, Carolina, y adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Ustedes me avisan, por favor, si no se escucha, si hay alguna interferencia. Es muy inestable esto de las internet y, bueno, tenemos que ajustarnos un poco a los tiempos, ¿no? Sí, estoy muy contenta hoy día por esta invitación que me hicieron a presentarles, a contarles un poco de una de mis líneas de investigación. Esto es justamente, hay un contexto aquí detrás de todo esto, tiene que ver con la adquisición de un equipo STM de bajas temperaturas. Ya les contaré sobre eso más adelante, que vamos a tener en Chile. Va a ser un polo de desarrollo y bueno, y esto contó con el apoyo del Centro Atómico de Bariloche. Así que muy, muy contenta. Esto es como una especie de reflejo de lo que podemos hacer con un microscopio de bajas temperaturas, y justamente en un área que está muy de moda, diría yo, que ahora son los materiales cuánticos. Hay una explosión de investigación en torno a estos materiales, a estos sistemas. Así que les voy a contar. Me dijeron que yo, la verdad que he visto, algunas de las caras que he visto son de profesores. A mí me dijeron que esta era una especie de coloquio, y yo no sé si hay estudiantes por ahí, pero yo la charla la armé pensando como estilo coloquio. Así Sí, que sí hay estudiantes. ahí. ¿Hay estudiantes? Ya, Sí, perfecto. Sí, no, claro. Sentido. Les cuento, yo pertenezco a la Universidad Técnica Federico Santa María. Nosotros somos vecinos, Chile-Argentina, pero aún así solo contarles un poco sobre la ubicación de nuestra institución. Valparaíso, bueno, es uno de los principales puertos del Pacífico Sur. Era el principal puerto antes de la creación del canal de Panamá. Sí. Hay unos ruidos ahí. Ya. Claro, era, como les digo, el puerto más importante antes de la creación del canal de Panamá. Pero después de eso seguimos siendo un puerto muy importante, el principal en Chile, y bueno, y Valparaíso es una ciudad que es muy colorida, tiene mucha actividad cultural, fue declarada Patrimonio de la Humanidad el 2002, es la capital cultural de Chile, y bueno, la forma de Valparaíso está, aquí ustedes ven colores, pero se dan cuenta que hay cerros también, ¿no? Valparaíso tiene 45 cerros que tienen nombres muy, muy bonitos, muy poéticos, algunos de ellos: el Cerro Esperanza, el Cerro Concepción, el Cerro Barón, Mariposas, Lecheros. Hay, bueno, 45 cerros, 45 cerros que, bueno, algunos de ellos son bastante inaccesibles a través incluso de automóviles o buses o micros, como le decimos nosotros en Chile. Entonces hay
de esos 45 existen 28 ascensores como estos que permiten a los habitantes de los cerros subir y bajar. La verdad que ahora actualmente tenemos solamente 14 de esos ascensores porque son 100 años tienen más o menos, entonces las mantenciones han sido un poco complejas, pero es parte del espíritu porteño. Valparaíso, si alguien dice en Chile que es porteño, es porque es de Valparaíso, ¿sí? Todo un tema ahí de qué es la esencia de ser un porteño. Y acá es una vista del puerto, desde el puerto, la parte comercial de Valparaíso, se ve la bahía completa, y allá en la esquinita, escondido ahí al final de la foto, es exactamente donde está la Universidad Técnica Federico Santa María. Este es el frontis de la universidad, el frontis que hacia el mar, hacia el océano. Nuestra universidad es una universidad privada sin fines de lucro, fue fundada en 1926, se fundó utilizando la herencia de Federico Santa María, que fue un comerciante chileno. Él se hizo multimillonario en base al comercio del azúcar, y él bueno, tenía esta visión de dar educación, de proveer educación a quienes tuviesen los méritos, pero no los recursos para formarse. En su testamento habló del desvalido meritorio, y creó esta universidad con ese objetivo, con el objetivo de acercar la educación a esas personas y formar técnicamente. La universidad no tiene carreras en el área de humanidades. Nosotros somos conocidos a nivel nacional por nuestra formación de ingenieros, técnicos, ingenieros y científicos también. ¿Sí? Pero no tenemos todas las áreas, no hay, por ejemplo, medicina o cualquiera de las áreas de humanidades. Y acá este es el frontis de la universidad, por supuesto ahí las mejores oficinas con vista al mar las tiene el rector y los vicerrectores, pero si nos movemos un poco, está acá el departamento de física. ¿Sí? Este edificio que está acá, donde está esa flecha, ese es el departamento de física. Ahí exactamente donde está la flecha está nuestro laboratorio, el laboratorio de nanobiomateriales, que esto fue formado hace unos años atrás. Acá hay una foto antigua porque en realidad hemos recibido varios equipos, pero están en cajas porque ni siquiera lo hemos podido montar a raíz de esto de la pandemia. Y como dijo Laura, nosotros nos enfocamos en esta intersección entre la física de la materia condensada experimental, la ciencia y la tecnología a nanoescala, y también buscamos dar soluciones a problemáticas biológicas a través de la manipulación de materiales a nanoescala. Sí, bueno, y aquí lo nano, en esto de nuestro trabajo, tiene que ver con que cuando uno cambia la escala de lo que está observando, ¿sí? Claro, al movernos en distintas escalas, todo el comportamiento de los sistemas va cambiando, de acuerdo a la escala en la que estamos. Entonces, bueno, esto es un clásico aquí, esto solamente muestra las escalas con respecto a los tamaños, hablamos de la macro, la micro, la nanoescala, después ya hablamos de tamaños subatómicos. Y cuando queremos acceder a la información en estas escalas, que son macro, micro y nano, los instrumentos que necesitamos para poder visualizar los fenómenos ahí, son de distinta complejidad, precio también, ¿no? Distinta posibilidad de acceder, especialmente para nosotros en países latinoamericanos. En la macroescala, claro, tenemos nosotros con los ojos podemos acceder a la información, y a la microescala tenemos la microscopía óptica, para poder incluso llegar a ver no solo bacterias o cosas que son de interés biológico o virus, sino también algunos nanomateriales. Simple vista, lo mejor que podemos conseguir es tener esta, que le llaman los gringos el 2020, que son pararse a 6 metros de esta fotografía con letras de distinto tamaño, y poder visualizar esa escala, que es ahí la que está, bueno, 20 ellos para ver 20 pies, a una distancia de 20 pies ellos pueden leer esas letras que están ahí. Claro, con la edad y bueno, hay otras cosas que nos afectan la visión, ¿no? Pero bueno, eso es tener una muy buena visión. Pero claro, existe un límite, ¿no? Y ese límite más o menos está dado por aproximadamente, dependiendo el individuo, estamos hablando de que el ojo es capaz de discernir 100 micrómetros, ¿sí? Ese es como el poder de resolución del ojo. El ojo utiliza la luz como sonda para visualizar, ¿sí? Y esa resolución es la capacidad que tiene de distinguir entre dos objetos distintos, ¿sí? 100 micrómetros es. Entonces, cuando hablamos de lo nano, que está por debajo de
la escala de las micras, ¿no? Nos encontramos con que una verdad absoluta, digamos, que es que si uno lo ve, no es nano, ¿sí? Eso es algo que nos da la naturaleza, ¿no? Tenemos capacidad de ir más allá en la escala nanométrica. Y la luz como sonda también se utiliza en este otro tipo de microscopía, que es la microscopía, o sea, en este otro tipo de acceso a la información, de visualización de la información, que es la microscopía óptica. ¿Sí? En el caso de la microscopía óptica tenemos la luz que, bueno, es conducida a través de lentes, un sistema de lentes ópticos. Puede ser reflexión o transmisión, dependiendo de lo que uno esté interesado en observar. Y bueno, y también hay una limitación asociada a que la sonda es la luz, ¿sí? Ahí es donde aparece este límite de resolución que está por, bueno, la naturaleza ondulatoria de la luz, la difracción de la luz, depende del medio, por el índice de refracción donde se visualice el objeto que se esté colocando en este microscopio, pero es del orden de también 100 micras, 200 micras, ¿sí? Estamos hablando entonces de que utilizando un microscopio óptico tradicional, ¿sí? Nuestra resolución tampoco nos va a dar para acceder a la nanoescala. Sin embargo, a pesar de que pareciera que no tenemos acceso a ver nanomateriales, por ejemplo, nos encontramos con que la microscopía óptica en realidad sí nos permite ver algunas cosas de escala nano. Por ejemplo, en el caso del grafeno. En el caso del grafeno, que esta imagen de acá de la izquierda, este contraste de color, lo que nos muestra son distintos espesores de este grafeno que fue transferido en un chip de dióxido de silicio por un método de exfoliación mecánica, por eso es esa irregularidad de los tamaños, de las formas de los flakes que quedan pegados. Y claro, esto es un fenómeno especial que tiene que ver con el sustrato y con el grafeno que estamos depositando encima, que el espesor del grafeno es una capa atómica. Pero es similar a la idea de las burbujas de jabón que uno ve con la luz, ve como distintos colores que se van formando, eso tiene que ver con el espesor. Acá uno puede ver por interferencia también este color como, ¿cómo se llama? Morado oscuro, un azul oscuro, es el más delgado, ¿sí? Probablemente esto de acá sea una capa atómica, un espesor grafeno como tal, digamos. Los otros ya empiezan a ser capas como más de grafito. Entonces uno puede acceder a información de microscopía. Acá a la derecha tenemos, por ejemplo, un aislante topológico, ¿sí? Un material, acá son nanoplatos de este aislante de selenuro de bismuto, selenuro de bismuto, que es crecido con un método muy sencillo, ya les contaré sobre este método, y podemos ver, claro, porque lateralmente las escalas son micras, lo mismo acá con el grafeno, y con este semimetal acá, que en realidad uno crece cristales y puede ver lateralmente, entonces efectivamente la escala nano está en la dimensión aquí vertical, y como estas cosas tienen lateralmente dimensiones mayores, entonces podemos visualizar algo de la información a través de esta microscopía óptica. Pero la microscopía óptica puede ser modificada y en realidad podemos tener óptica que sea de fluorescencia, con focal, campo cercano, entre otras posibilidades, ¿sí? Aprovechar la luz, ¿sí? En todo su potencial. Por ejemplo, nosotros estudiamos espumas de distintos materiales, aleaciones de titanio, que se pueden emplear para implantes médicos, ¿sí? Que normalmente tienen cierto nivel de incompatibilidad, que se habla de biocompatibilidad reducida, no es tan compatible el titanio a pesar de que es lo que más se usa. Entonces, para favorecer el crecimiento, la integración del implante, nosotros hemos probado distintos recubrimientos que hacen que si el material no está recubierto, crezcan ciertas células que son las que se ven con este microscopio óptico de fluorescencia. Y si se recubre, por ejemplo, con grafeno, observamos que crecen muchísimas más células, se fijan que están como ramificadas, lo que favorece, digamos, la integración del material. Entonces, existe un poder importante en los diversos tipos de microscopía óptica, pero si queremos ir más allá necesitamos otro tipo de técnicas, por ejemplo, más allá de la escala, ¿no? Por ejemplo, la microscopía de barrido electrónico, SEM o MBE, dependiendo de cómo quieran referirse.
En el caso de la microscopía, ya no es la luz, sino que es un haz de electrones, que es producido por un cañón, un filamento, que acelera ese haz de electrones a un ánodo. Este haz de electrones es, en vez de las lentes que normalmente teníamos en el microscopio óptico, ahora tenemos lentes que son electromagnéticas, que dirigen este haz. Como ahora hay una carga asociada a esta sonda, entonces es posible dirigirlo con estos campos, y lo dirigimos hacia una muestra donde, claro, al interactuar con la muestra se producen una serie de interacciones que permiten detectar entonces, por ejemplo, señales de emisiones de electrones desde la muestra, rayos X. Todo esto contiene información entonces que podemos interpretar en el nivel más básico, por ejemplo, la morfología, que es lo que más se utiliza y es muy rápido. SEM es una técnica que es rápida en utilización, por eso se usa como un servicio en muchos centros, y permite, claro, obtener información de la superficie, tiene una profundidad de campo mucho más, aquí se fijan, importante comparado con la izquierda del microscopio óptico, y este es un tornillo en el SEM. Entonces, uno puede controlar ese haz de una manera tal que tiene una muy buena resolución, una profundidad de campo, y además, como esos electrones provienen de la muestra, no son electrones que uno pensaría que rebotan en la muestra, sí, no es eso lo que sucede, sino que hay una extracción de electrones desde la muestra. Entonces, esos electrones que yo detecto tienen información que va más allá de la forma, sino que también de la composición. La composición de la muestra, por ejemplo, esta es una especie de espectro, es cualitativo, eso sí, es muy difícil esto pasarlo a datos cuantitativos, es cualitativo, con respecto a qué elementos se encuentran en ciertos sectores de la muestra, ¿sí? Esto es lo que llamamos espectroscopía EDS, ¿sí? Y claro, si yo tengo la posibilidad de mirar en un punto, también puedo construir un mapa de lo que está sucediendo en la superficie, una distribución espacial de la composición. Un ejemplo de esto, por ejemplo, no sé si ustedes están conscientes de un problema que en Chile, bueno, ha afectado seriamente los ambientes, especialmente en el sur, ¿sí? Porque se requiere de un clima frío para que este organismo prolifere. Hablo de una microalga altamente invasiva que se llama Bidimo. Ahí está su nombre científico, Dimorphenia geminata. Tengo entendido que hay algunos focos de contaminación en Neuquén. He escuchado registros de que en Nahuel Huapi también hay varias restricciones, especialmente para la pesca deportiva. Sí, este microorganismo lo que hace es proliferar, es de agua dulce, prolifera, genera estos florecimientos masivos. Es como una especie, de hecho el nombre los gringos le llaman moco de río. Sí, tiene ese aspecto viscoso como se ve ahí en la foto. Ahí estábamos en Patagonia, de hecho cuando fuimos a buscar estas muestras. La Patagonia es chilena, y prolifera y deja lugares que son prístinos, aguas hermosas, de repente de una semana a otra eso está todo café, feísimo, afecta al ecosistema, por supuesto el turismo también. Entonces esta microalga, ese es el aspecto que tiene, así es como se ve la imagen en SEM. La diatomea, que es esta cosa acá, principalmente está hecha de silicio, pero produce, si se fijan ahí en la parte de abajo, como de esta estructura de botella, produce una fibra, ¿sí? Y esa fibra, aquí, bueno, en la imagen de abajo se ve que en realidad es una gran cantidad de fibra, ¿sí? Cuando vemos esos florecimientos, en realidad es ese biopolímero, principalmente lo que estamos observando. Y nosotros hicimos evaluaciones de ese biopolímero porque sabíamos de algunos antecedentes de que en algunos casos algunas microalgas tenían esa capacidad de captar metales. Y ahí es donde utilizamos esta herramienta que es el EDS. El EDS lo empleamos para evaluar la capacidad de estas fibras de capturar plomo desde medios acuosos. Y encontramos acá, este es un mapa, ¿sí? Acá se reconstruyen entonces las señales de plomo después en esta microfibra que está integrando una membrana en realidad, porque nosotros lo que fabricamos fueron membranas en base a estas fibras. ¿Y cómo fue capaz esta membrana, este biopolímero, digo, de capturar el plomo en esa solución que estaba contaminada? Entonces, la microscopía de ese nos permite, además de, claro, utilizando la misma técnica de microscopía electrónica de barrido, encontrar información sobre la composición. Esto es macro, si se fijan, esa es la escala acá. También una de las cosas
potentes que tiene la microscopía de barrido electrónico es la posibilidad de ver sistemas biológicos, como en este caso, o como bacterias, ¿sí? Acá hay que hacer algún tipo de metalización a las muestras, un procesamiento, pero igualmente uno puede ver en lo fino algunos rasgos, algunas características que se estén observando. En este caso, por ejemplo, un vidrio donde se creció esta bacteria, Enterobacter cloacae. Eso de cloaca efectivamente es que vienen de cloacas estas bacterias, y cómo crecen y cómo después de un cierto tiempo, a cada 48 horas, empiezan a secretar un biopolímero que es lo que las encapsula y las protege de, por ejemplo, antibióticos, ¿sí? Ese es como su mecanismo evolutivo, natural para protegerse. Y claro, ahí ya se forma la biopelícula que se habla, y ahí es donde se producen las infecciones intrahospitalarias, y bueno, cuando recubrimos este vidrio con un recubrimiento de grafeno y nitruro de boro, también hicimos las evaluaciones, observamos que hay una reducción importante de la adhesión, de esta formación de biopelículas. Entonces, hay cosas que se pueden analizar, incluso con componentes nano, como en este caso recubrimientos nanoestructurados, pero claro, la resolución natural nos da para mirar incluso nanomateriales como nanotubos, que estos son unos nanotubos que hicimos en el laboratorio, que están un poco más dispersos que lo que están aquí en las fotos chiquititas, rango de diámetros 30 a 60 nanómetros de ese estilo. Acá un grafeno que hicimos parcialmente, entonces donde se ven estas como especie de estrellas, de flores, es grafeno que no alcanzó la completitud del recubrimiento, ¿sí? La monocapa, a recubrir el sustrato de cobre en este caso. Acá, bueno, hay bacterias además porque estábamos estudiando procesos de corrosión microbiana, corrosión inducida por microorganismos. Entonces SEM nos permite acceder hasta cierto punto a información nano. Macroscópica es tal vez una de las mejores técnicas, pero si queremos ir un poco más allá, si lo que nos interesa es la nanoescala, entonces ya SEM, que sí nos entrega información, no nos da la resolución necesaria para entender los fenómenos desde el punto de vista, por ejemplo, atómico. TEM es una técnica que también no me voy a referir a ella mucho, pero la idea es similar, hay unas de electrones, pero hay una transmisión. El problema con la técnica TEM, en microscopía de transmisión, es que el procesamiento de las muestras es muy agresivo, es muy invasivo, ¿sí? Se requieren muestras que sean cortadas en lonjas muy delgadas porque yo necesito transmitirlas a través de la muestra. Y ahí obtengo resolución atómica, puedo ver los átomos. Pero por supuesto no es compatible con todo tipo de muestras y bueno, la verdad es que sí, tiene que ser delgado, entonces al final son muchas las condiciones. Nos da la libertad de explorar todo tipo de sistemas. Y una tercera técnica, que es de hecho la que nos vamos a referir ahora, que tiene que ver con microscopía de barrido túnel, ¿sí? Ahí donde ya empieza el rol de la mecánica cuántica a ser más importante versus la mecánica clásica en la micro y nanoescala. Nos permite acceder no solo a la nanoescala, sino también a la escala atómica, ¿sí? En esta técnica lo que tenemos básicamente, a diferencia de las sondas que era la luz y la sonda que era el haz de electrones, lo que tenemos en este caso, la sonda es una corriente de electrones. No cualquier corriente porque es una corriente túnel, ¿sí? Pero tenemos entonces una muestra, tenemos dos electrodos, uno es la muestra y otro es una punta que está usada atómicamente. Y esa punta se acerca a la muestra de manera tal que justo antes de generar un contacto mecánico, o sea, de que se toquen los dos, justo antes se produce un contacto eléctrico. Y entonces se genera una corriente que circula entre los dos electrodos. Puede ser de muestra a punta o de punta a muestra. Las distancias acá son muy pequeñas, tienen que ser del orden, como dice ahí, menores a 10 Armstrong. Hay un control muy fino de la posición de las puntas para acceder a generar esa corriente de túnel. Acá esta corriente está atravesando este espacio que hay, que en realidad es como si atravesara una barrera de potencial, y es de ahí donde viene este modelamiento del concepto de la corriente túnel, ¿sí? Del fenómeno de mecánica cuántica. Y claro, una corriente de electrones que atraviesan esta barrera túnel, esta barrera potencial, que hacen un tunelamiento. Y claro, como esta corriente es muy sensible a la distancia, ¿sí?
De manera que si yo cambio verticalmente, por ejemplo, un Armstrong, subo y bajo un Armstrong, voy a tener un cambio de un orden de magnitud en la corriente que estoy midiendo. ¿Sí? Es muy, muy sensible. Y lateralmente también ocurre lo mismo porque como la punta está usada atómicamente, entonces gran cantidad de la corriente circula por el último átomo. 90% en el último, después se agregó la siguiente corrida, un poco más, entonces lateralmente yo tengo una resolución cercana a los 2 Armstrong. Ahí las puntas tienen que ser buenas puntas, ¿sí? Estamos hablando de estos 2 puntas que están acá, la arriba es platino iridio, que es cortada, así como un alicate, pero como el material es blando y maleable, entonces tiene esa posibilidad de terminar de esa manera. Es un arte tener una buena punta. Y abajo es con pulido electroquímico, que probablemente esta sea de tungsteno. Es más duro el material, ¿sí? Tiene sus ventajas y desventajas, eso da por una discusión ahí de que, para qué sirve la una o la otra. Y cuando tenemos entonces, hacemos este contacto y se empieza a generar entonces la corriente túnel, lo que hace el sistema entonces con piezoeléctrico, controlar entonces los piezoeléctricos controlan la posición de esta punta y entonces hacen un barrido que va detectando entonces las variaciones en la superficie. Por supuesto acá en este ejemplo esto está pensado para una superficie muy muy plana, ¿sí? La punta hace un barrido, de hecho si se fijan acá hace un barrido a una misma distancia y lo que detecta son variaciones de la corriente. Y acá podrían ser todos del mismo elemento, ¿sí? En realidad si tenemos variaciones de elementos, de átomos, de otro elemento de la superficie, también se detectan porque las corrientes van a ir cambiando, entonces se ven como variaciones que pueden ser incluso de altura, cuando en realidad no lo son. Entonces hay que tener mucho cuidado al hacer el análisis con respecto a lo que estamos viendo en una imagen STM. A diferencia tal vez del SEM, donde uno ve una morfología, y algo muy importante decirles que en SEM no hay resolución de altura. Yo solo tengo una imagen, puedo tener información lateral, pero de altura yo no tengo nada de información. En STM yo tengo información de alturas, pero hay que tener cuidado con qué tan efectivo es o no ese valor de altura que estoy midiendo, de acuerdo a la composición, ¿sí?, de la muestra. Entonces, es una técnica que yo diría que es en su... claro, el principio es bastante simple, pero es muy potente, ¿sí? Son muy sorprendentes los resultados de lo que uno puede encontrar. Visualizar átomos, de hecho, acá voy a pasar, claro, por ejemplo, acá esta es una imagen de oro 111 que obtuvimos con microscopía. Claro, acá no me he metido nada todavía, si se fijan en por qué bajas temperaturas ni nada, porque de hecho la presentación se llama visualizando materiales cuánticos a través de una microscopía de efecto túnel de baja temperatura. Pero digamos que se obtienen resoluciones en una topografía que pueden llegar incluso a escala atómica, ¿sí? Eso es lo importante. Y en el caso de la topografía, puedo obtener imágenes de los átomos, ¿sí? Es algo mágico en realidad, un microscopio que nos permite ver nuestros propios átomos. Somos como de esa generación, de la generación que ve sus propios átomos. Y bueno, podemos visualizarlos también. Lo que podemos hacer es, otra de las cosas interesantes tal vez que se pueden hacer con este microscopio, es manipular moléculas, como en este caso, yo acerco una punta, ese ruido es de verdad el que se escucha, y mover la punta, claro, al acercarse a una molécula, en este caso monóxido de carbono, claro, al estar bastante cerca aparecen fuerzas solamente atractivas. Entonces hay un punto en que esa molécula se pega a la muestra y después con un manejo... ¿Qué sucede con estas moléculas? Generan una especie de centros de scattering, repelen los electrones alrededor. Entonces en una imagen donde yo puedo ver los electrones, que es esta de acá a la izquierda, yo lo que veo son puntos negros, son lugares donde no hay electrones porque en realidad están siendo los electrones de la muestra en sí, que es donde yo coloqué estas moléculas, están siendo escatereados. ¿Y de qué me sirve esto? Dirán ustedes, bueno, lo que puedo hacer es justamente como dice el título, y un grafeno artificial. Yo puedo fabricar a través de moléculas, puedo una a una, en un trabajo muy minucioso, cuidadoso, y a veces con fracasos de que uno aplica una diferencia potencial muy grande y esto se desarma de una sola vez, pero teniendo los cuidados adecuados uno puede generar esta especie de estructura artificial. ¿Sí? Ahí
claro, la idea es que uno reproduce la estructura del grafeno, puede estudiar, no es la misma escala, por supuesto, esto es más grande, pero igual es como un laboratorio dentro de un laboratorio, ¿sí? Y eso se logra a través de microscopía de barrido túnel de baja temperatura. La temperatura es importante acá para poder controlar, tal vez esto es bien extremo acá en este caso, el control de vibraciones, de temperatura, para lograr la estabilidad necesaria para que esto quede de esta manera. Y esos microscopios de barrido túnel que permiten hacer estas cosas, resolución atómica, manipulación, por ejemplo, bueno, tal vez no todo es manipulación, pero dependiendo de lo que uno quiera hacer, van en distintos tamaños. Uno puede comprar un microscopio de barrido túnel, un STM, como este que es de escritorio. ¿Sí? Acá en esta cajita ahí con tapa naranja, ahí se ve como una especie de algo que sale radialmente, ahí es donde está la punta. Tiene, por supuesto, sus limitaciones, esto es al aire, ¿sí? Pero sí se genera el efecto de la corriente túnel atravesando la barrera, y uno puede obtener imágenes, tal vez no sé, yo nunca vi una tan bonita como esta que aparece aquí en la publicidad, yo sí vi funcionando este mismo equipo, son muy útiles para docencia, para una primera aproximación tal vez a una muestra. Pero podemos ir de esto a cosas gigantes, como esta torre aquí, que es, ahí necesitamos una escalera para acceder a los conectores, donde al interior de esta torre se tiene el microscopio. Claro, estos equipamientos, bueno, evidentemente acá hay un costo asociado. En Latinoamérica, claro, hay varios de estos, hay varios que son intermedios, que son de temperatura variable. Estas torres grandes ya significa que lo que uno tiene son estos viewers, estos contenedores de nitrógeno líquido, de helio líquido, que son los que permiten mantener este baño térmico estable, para que las mediciones se hagan a bajas temperaturas. Y en Latinoamérica no había, la verdad, registros en universidades de equipos de microscopía de barrido túnel de bajas temperaturas. Yo sabía de intentos de construcción de estos equipos por partes, sí, tengo colegas que estuvieron trabajando en eso por algunos años, no lo he logrado todavía terminar porque es muy complejo, pero hace poco presentamos un proyecto muy bonito que contó con el apoyo de varios centros de investigación latinoamericanos, en Brasil, en Argentina, incluso en Costa Rica, donde hay un centro de investigación en nanomateriales, Colombia, Perú, y varias universidades en Chile, ¿sí? Y claro, presenta este proyecto que nos fue adjudicado. Este año vamos a tener, esa es la muy buena noticia que quería compartirles, vamos a tener un microscopio de barrido túnel de bajas temperaturas en Chile, un microscopio que, bueno, además de todos los que participaron y apoyaron la propuesta, todos los que estén interesados pueden hacer uso de estas instalaciones. La idea, el espíritu detrás de este instrumento de financiamiento que creó la Agencia Nacional de Investigación de Desarrollo en Chile es que se dé acceso, ¿sí? Esto es compartir, dar realmente la posibilidad de que todas las personas que necesiten la técnica puedan usarla. Entonces, considerando ese espíritu, y además que tenemos que hacer un plan de cerca del 70% del tiempo tiene que ser para otras universidades y centros nacionales e internacionales. Entonces, es importante que sepan que va a estar este equipo, que va a estar disponible, que por supuesto requiere coordinación, de que va a estar disponible para investigación, para formación de capital humano, y estamos muy, muy contentos. En Chile hay una comunidad importante de físicos de materia condensada teórica, ¿sí? Que la verdad que, bueno, contar algunas experiencias justamente asociadas a mi investigación, que muestran que este tipo de equipos lo que hace es fortalecer el vínculo entre experimentales y teóricos, ¿sí? Algunas de las cosas que les voy a mostrar partieron como predicciones teóricas y a través del equipamiento se ha podido demostrar que experimentalmente. Entonces, sí, les abro esta invitación. El equipo no va a ser exactamente como esto, o sea, la torre esta que está acá, es donde está el microscopio, eso sí va a ser, porque ahí está el microscopio, pero la cámara de preparación no va a tener todas estas cosas porque, bueno, el presupuesto era limitado, pero a pesar de eso es una inversión bastante importante, y se agradece que existan estos programas de financiamiento en Chile.
Entonces, este equipamiento, de las cosas que tienen importantes, que deben mantener y que mantienen para que se logre acceder a la información a nanoescala, como la hemos estado... Ah, y Yanira pregunta el monto de la inversión. Uy, qué buena pregunta. Son 430.000 dólares. Claro. Sí, ese es el monto de la inversión, y hay que sumar a la internación, y hay que sumarle... al final es como $500.000 de dólares, sí. Esos son los proyectos Fondequip medianos. El año pasado se abrió la convocatoria para los Fondequip de escala mayor, y ahí es un poco más de $1 millón por proyecto, los que se pueden adjudicar. Nosotros nos ganamos, claro, el mediano. Claro, la inversión es súper buena la pregunta, Yanina, porque evidentemente esto requiere, y aquí se conecta un poco con lo que les quería mostrar. Contesto al tiro de tu pregunta, Yanina. Las características que entrega este equipo versus una STM de temperatura, no sé, de esos de escritorio, o otros que trabajen a presión atmosférica. Bueno, primero se requiere una limpieza que garantice, por ejemplo, que la muestra se tome un tiempo al menos en condensar los gases que están alrededor. Y eso se logra a través de una atmósfera muy limpia de ultra alto vacío. Entonces acá hay todo un sistema de bombas de vacío que logran sostener este grado de limpieza al interior. Otra cosa importante es la aislación de ruidos, que hay una cámara acústica, una jaula de Faraday, y también hay un sistema neumático para mantener esto lo más imperturbable posible. Y finalmente, conectándolo con tu pregunta, Yanina, hay un tema asociado a variaciones térmicas, ¿sí? Las temperaturas acá deben ser bajas. Bajas porque estamos hablando, bueno, este equipo puede funcionar a más bajo que 4 Kelvin, ¿sí? Pero lo que venden a unos estándares de 4 a las bajas temperaturas, eso, temperatura de helio líquido y nitrógeno líquido. Y eso tiene que ver con la forma en que, claro, esta temperatura se transmite en energía, en el fondo en resolución. Cuando yo tengo, por ejemplo, 300, la temperatura ambiente, voy a tener un ensanchamiento de señales que estoy midiendo en espectroscopía de 26 milielectronvolt. Eso significa que cualquier cosa que sea menor a eso, yo no la voy a ver, ¿sí? Por debajo de 26 milielectronvolt. Para algunas cosas eso no es significativo. Algunas moléculas, donde yo veo las señales de los orbitales y lo que me interesa es la posición, no voy a tener problema de visualizarlo. O sea, no necesito bajar la temperatura para muchas cosas. Pero si yo quiero ver cosas finas, y especialmente ahí es donde entra todo lo que es materiales cuánticos, ¿sí? Entonces ya empiezo a necesitar una mejor resolución. Y a 77 Kelvin, a la temperatura del nitrógeno líquido, ese ensanchamiento térmico es de 6.6 milielectronvolts. Que sigue siendo claro, si por ejemplo tengo un material superconductor que tiene una brecha superconductora, un gap, que es menor a eso, tampoco lo voy a visualizar. Y bueno, en 4 Kelvin nos lleva a cerca del 0,38 milielectronvolt, que pareciera que es poco, pero en realidad para algunas características, algunas peaks que aparecen, señales importantes, que son las que definen ese estado, no se ven. Entonces, todo va a depender un poco de qué es lo que yo estoy visualizando. No necesito bajar la temperatura si las cosas que veo son grandes, desde el punto de vista electrónico, ¿no? Y claro, los costos de cada uno de estos, a trabajar a temperatura ambiente no tiene costos. Trabajar a 77 Kelvin es nitrógeno líquido, y tenemos una planta de nitrógeno líquido ahí en Valparaíso, pero trabajar con helio no es sencillo, ¿sí? Acá los costos, claro, en este caso en nuestro modelo de negocio, los costos son asumidos por los usuarios. Tenemos una inversión, tenemos una caja, digamos, donde podemos hacer uso de recursos para comprar helio, pero en un principio la idea es que las personas que requieren esas bajas temperaturas van a tener que cancelar entonces su costo de... Así presentamos el negocio, pero va a depender un poco de cómo se den las cosas, ¿ah? No sé si eso va a terminar, eso fue como se planteó en el papel. Ya vamos a ver si es estrictamente necesario después, o se pueden ver otros fondos para financiarlo. Bueno, entonces tenemos este microscopio. Como les dije, cualquier microscopio de barrido túnel puede lograr una topografía que acá, como se ve, la relación de corriente, y acá la
la corriente y la posición que está en Z, la posición de la muestra. Entonces si hay cambios en Z mínimos, como esto depende exponencialmente, la corriente aquí cambia muchísimo. Sí, eso es en términos de topografía. Puedo obtener entonces esas imágenes topográficas con alta resolución cuando las puntas están aguzadas. Cuando, si se fijan cómo esta es la dependencia con la densidad de estados, yo les dije que en realidad hay una convolución ahí de densidad de estados, no sé si les dije, pero de punta y muestra. Normalmente uno desprecia un poco el aporte de la densidad de estados de la punta, dependiendo del tipo de material que uno está usando, pero tiene esta relación. Entonces uno puede, si considera la variación de la corriente, la derivada de la corriente con respecto al voltaje, en este caso, entonces uno puede llegar a una cantidad que es proporcional a la densidad de estados del sistema. Así que eso es lo que uno mide cuando hace un análisis de cambio de corriente con respecto al voltaje. Mide, que uno lo llama espectroscopía túnel. Uno mide la densidad de estados asociada a dos cosas. Puede ser los estados ocupados, los estados desocupados, dependiendo cómo esté circulando, cómo esté el potencial de polarización, de bias aplicado. Si la corriente, por ejemplo, circula desde la punta de la muestra, donde aquí en la muestra tengo estados desocupados que están siendo ahí accedidos por esta corriente, entonces yo miro, lo que estoy mirando son justamente estados ocupados. Pero si se invierte esta polarización y la corriente va de muestra a punta, entonces yo veo estados ocupados de la muestra. ¿Sí? Ahí pueden haber cambios, en algunos sistemas no hay cambios, en algunos sistemas pueden darse cambios dramáticos. Y bueno, espectroscopía entonces es lo poderoso, ¿sí? Ahí está lo poderoso de la técnica de STS de bajas temperaturas, ¿sí? Eso es lo que aporta versus un microscopio de barrido túnel que puede ser de temperatura ambiente, ¿sí? Que puede estar trabajando a ultra alto vacío, pero es a temperatura ambiente. Uno logra tener entonces una mejor resolución, control sobre localizar los electrones que están, porque al bajar la temperatura estoy localizando los electrones. Las imágenes de resolución atómica en un microscopio a temperatura ambiente, por ejemplo, de barrido túnel a temperatura ambiente, solamente son posibles en semiconductores, donde los electrones están muy localizados, pero, bueno, no tanto como un aislante, porque aquí los materiales tienen que ser conductores, pero sí están más localizados que en un conductor. Cuando quiero tener resolución atómica de un conductor, entonces necesito bajar necesariamente la temperatura para enfriar el sistema, y así puedo obtener una buena imagen. Acá, por ejemplo, estas imágenes de grafeno. Grafeno, bueno, ya lleva varias décadas, ¿no?, que está siendo estudiado, aplicado, sándwich de grafeno, últimamente grafeno, superconductor, y varias cosas muy potentes con respecto al grafeno. Cuando nos vamos a la espectroscopía, esto que les digo yo, que puedo visualizar la densidad de estado, el grafeno, bueno, es muy conocido porque tiene esta dispersión lineal de energía versus aquí el momentum. Este cono de Dirac es lo que aparece en el grafeno. Aquí hay una dispersión lineal, aquí la curvatura, si esto fuera como una parábola, la curvatura nos daría la masa, pero como no tiene curvatura, estamos hablando de electrones de portadores de carga que son relativistas. Y claro, ¿cómo funciona esto? De armar un espectro STS, ¿sí? ¿Qué información es la que yo obtengo? Yo miro la estructura de banda, ¿sí? Esto que no está en el espacio real, ¿sí? Está en el espacio K. Y yo integro, entonces integro, por ejemplo, todos los estados que están acá, en esta altura, a este nivel de energía. Y lo integro todo eso y me da un valor de densidad de estados, local. Bajo, si me muevo hacia abajo en energía, acá, como se fijan, esto reduce un poco, entonces tengo menos estados, así que bueno, el siguiente punto tiene menos estados. Y así voy bajando, el siguiente tiene menos. Cuando llego a este punto intermedio donde el grafeno no tiene densidad de estado, porque ahí está, no hay estados electrónicos, si es cero, entonces, bueno, teóricamente debería llegar al cero acá, al cero de la densidad de estados. Y después cuando sigo bajando, aumento la cantidad, entonces vuelvo a subir, vuelvo a subir, vuelvo a subir, y puedo reconstruir lo que es conocido como la señal característica del grafeno. Esta señal que es tipo B. Sí, perfecta. Puede ser no simétrica, va a depender un poco del dopaje aquí del material, pero bueno, eso es más o menos cómo se construye un espectro a partir de la idea de la estructura de bandas en el espacio K, y esto de acá a la derecha es en el espacio real. Yo tomo una medida entonces en el espacio real y tengo esta información de la densidad de estado del sistema.
Esto se puede dar, bueno, este era el caso del grafeno, que tiene esa estructura muy particular con el cono de Dirac. Puede ser, por ejemplo, acá un semiconductor, entonces integro, y aquí voy bajando, se fijan, hay cada vez menos densidad de estado, hasta que llega un punto donde alcanzo la brecha, que es donde no hay nada, cero, dependiendo del tamaño de la brecha, y después vuelvo nuevamente a integrar y subo. Hay algunas cosas muy puntuales que pueden aparecer, va a depender de cada material. En el caso, por ejemplo, de una molécula, lo que tengo entonces son estos orbitales, entonces están discretos, está discretizado. Y bueno, este es como deberían ser todos los niveles. Acá los rangos de energía, fíjense que son volt abajo, -2 a 2 volt, un poco más, esos son voltajes bastante grandes. El problema de estas mediciones es que cuando uno tiene moléculas y aplica voltajes muy grandes, está aplicando un campo eléctrico muy grande, entonces al final eso se traduce en que es mucha energía, entonces al final puedo que salte la molécula para cualquier lado. Entonces aquí, bueno, es difícil abarcar rangos muy amplios de energía, como en el diagrama que se ve acá con los niveles discretos. Pero sí se identifican los niveles, cada una de estas líneas acá que son los niveles, acá son los niveles moleculares que están, bueno, algunos de ellos acá en este sistema con el C60, ¿sí? El fullereno. Y bueno, entonces espectroscopía nos da la información de lo que está pasando a nivel electrónico, ¿sí? La densidad de estados electrónicos. Podemos tener entonces información de sistemas donde lo más importante tal vez sea justamente lo que esté sucediendo a ese nivel, a nivel electrónico. Y bueno, y una rama, digamos, que ha cobrado mucha fuerza últimamente, tiene que ver con el estudio de los materiales cuánticos, ¿sí? Claro, con los materiales cuánticos, claro, la palabra cuántico siempre se asocia a escalas muy diminutas, ¿sí? Porque partió esto de la mecánica cuántica, partió en base a la necesidad de modelar los átomos, ¿sí? Lo que está sucediendo en la estructura del átomo. Pero a nivel macroscópico, claro, es usual encontrar materiales donde el comportamiento macro solamente puede ser modelado a partir de fenómenos de mecánica cuántica. Entonces, el caso de los materiales cuánticos es uno de ellos. Algunos materiales macroscópicos, bueno, hay fenómenos que son transversales a muchos materiales, que se modelan a través de mecánica cuántica, pero el caso particular de los materiales cuánticos lo que hace es que sean propiedades únicas que presentan estos materiales a escala macro, y que la única manera es de describirlos en términos cuánticos. Entonces, algunos ejemplos son, bueno, acá coloqué algunos de ellos, que son materiales bidimensionales, semimetales y aislantes topológicos, que tienen en común, bueno, aspectos topológicos, superconductores, líquido cuántico de spin, que bueno, y ahí yo no, la verdad que no, solo sé que están modelando ya lo que es un monopolo magnético, que es bastante sorprendente. Y claro, y todos estos materiales lo que muestran son fenómenos muy particulares que emergen de esta característica específica cuántica, ¿sí? Que son, por ejemplo, fenómenos asociados a la reducción de la dimensionalidad, fenómenos emergentes, me voy a referir a eso también, y la topología, ¿sí? Todo esto permite entender lo que sucede en materiales cuánticos. Hay un libro muy bonito, si alguien está estresado y le sirve dibujar, que se llama el libro para colorear materiales cuánticos. Es de descarga gratuita, ahí está el link. Lo pueden bajar ustedes para colorear, ahí salen varios de los materiales específicos que a cada uno de esos grupos, para entender, incluso salen algunas explicaciones, ¿eh? Pero es un libro para colorear. Así que se los recomiendo para que le den una mirada ahí sobre, una mirada bien introductoria sobre materiales cuánticos. Y bueno, me voy a referir a un par de ellos solamente, que tienen que ver con cosas que hemos hecho utilizando la microscopía de barrido túnel de bajas temperaturas. Uno de ellos son los aislantes topológicos, ¿sí? Para hablar de aislantes topológicos, muy brevemente me refiero a que, bueno, la topología, que es algo que a algunos les suena esto de que es un aislante más fácil, lo hemos escuchado varias veces, ¿no? En cursos de física del estado sólido. Pero topológico tiene que ver con esta rama de la matemática de geometría que trata sobre aspectos de forma que no pueden ser fundamentalmente
alterados por deformaciones continuas en el material. Entonces yo tenía un ejemplo acá, no sé si me están viendo, sí. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta cinta, les puse empeño, disculpen la forma, ahí tenemos esta cinta, claro, y esta otra cinta que es una cinta de Mobius, ¿cierto? Aquí la idea de esto es que esto tiene distintas topologías. Yo no puedo llegar, ¿cómo llego de esta cinta, que es de Mobius, donde la torcí, acá la cinta, a esto? Claro, es complejo y la única forma de hacerlo es a través de, bueno, romper la cinta. ¿Sí? Si yo rompo la cinta, entonces puedo destorcerla y llego entonces a la misma estructura que tenía la otra cinta. Pero esto requiere mucha energía. De alguna manera, esa configuración que yo tenía inicialmente, donde estaba torcida la cinta, antes de romperla, esta está protegida topológicamente. Para yo poder destruirlo, requiere una alta inversión de energía, que no es factible, no es favorable, entonces no se produce. Salvo que la fuerce con una gran cantidad de energía. Entonces, en el caso de los aislantes topológicos, lo que se da es que justamente hay una característica propia de estos sistemas, que está asociada a la superficie, y que está protegida topológicamente. O sea, está protegida tanto así que es muy robusta, por ejemplo, ante impurezas, ante defectos que puedan presentarse, y bueno, me voy a referir a cuál es esa característica, pero lo importante es que es ese estado de superficie, el protegido topológicamente, en este caso. Y bueno, para referirme entonces, tengo que hablar del efecto Hall, pero muy brevemente acá la idea del efecto Hall clásico es que tengo entonces un material conductor, aplico un campo magnético perpendicular a la dirección en la que circula la corriente y se produce esta acumulación de carga. Si tengo además fuertes campos magnéticos y bajas temperaturas, lo que voy a tener entonces es un gap en el bulto, una brecha, ¿sí? Se vuelve aislante en el bulto y eso es muy robusto, ese estado que aparece, pero no hay acumulación de spin, ¿sí? Es la carga solamente sin hacer diferencia entre un spin y otro. Y ahí es donde aparece en escena el efecto Hall cuántico de spin, que es que cuando yo no tengo un campo magnético aplicado externo, como en el caso del Hall clásico cuántico, sino que lo que yo tengo es una especie de campo magnético intrínseco al material que está dado por el efecto de un fuerte acoplamiento spin-órbita en el material. O sea, la forma en que los electrones se mueven, que hay un fuerte acoplamiento spin-órbita, dice que cuando un electrón se mueve de una manera o de otra dependiendo su spin. ¿Sí? Está muy correlacionado a esas dos cosas. Entonces, cuando se da un material de estas características, aparece naturalmente en el material, sin necesidad de ese campo magnético externo, un bulto digo que es intrínseco al material, y que genera entonces estados de borde que separan, dependiendo el spin del material, si es del electrón, si es arriba o abajo, separa entonces canales donde circulan entonces estos electrones dependiendo su spin, ¿sí? Son aquí, como se ven, estados de borde en el caso bidimensional, pero si uno hace la generalización al estado 3D, entonces encuentra un material que es tridimensional, que es aislante en el bulto, pero que en esa brecha semiconductora vive un estado de superficie, que tiene esta característica que es una dispersión lineal, es un cono de Dirac, entonces hay un estado de este efecto Hall cuántico de spin que circula entonces en la superficie con los distintos spins, lo tiene como carreteras, dependiendo la pista va a depender del spin que tenga el electrón, puede controlar entonces corrientes de electrones, pero dependiendo del spin, que eso es lo que lo hace. Y además lo que encuentra es que en este material entonces este estado de superficie, está protegido topológicamente contra impurezas, si no son magnéticas, porque el magnetismo hace cosas raras en los aislantes topológicos, y contra defectos. Entonces, entre aislantes topológicos, bueno, esto se predijo teóricamente, un profesor de Stanford fue el que predijo este tipo de nueva fase de la materia,
aislantes topológicos, y después empezaron a descubrir distintos tipos de aislantes, primero 2D, después se siguió con los materiales 3D. Hay una familia en particular que es la que a mí me interesa por los sistemas de los que les voy a hablar después, que son todas estas familias de bismuto y que tengan telurio y selenio, también antimonio. En estos materiales la estructura que se da tiene una estructura romboédrica, se van intercalando, aquí es telurio, selenio y bismuto, antimonio, se van intercalando entre ellos las capas, pero la unidad básica aquí es una quíntuple capa, ¿sí? Yo tengo una quíntuple capa que está separada de otra quíntuple capa a través de interacciones muy débiles, ¿sí? Parecida a la idea del grafeno, pero aquí en vez de una lámina de grafeno interactuando con otra lámina, tengo 5 que son un solo sándwich interactuando con otra a través de interacciones de Van der Waals. Laura, no me había dicho el tiempo. No sabía cuánto tiempo tenía. Ya. Entonces tienen distintas brechas estos materiales en el bulto. Nosotros lo que hacemos es crecer aislantes topológicos pero nanoestructurados, porque el material es aislante en el bulto, entonces yo necesito solamente el estado de superficie. ¿Y qué mejor manera de favorecer la contribución de la superficie que es reduciendo el bulto al máximo, haciéndolos muy, muy delgados? Entonces las nanoestructuras se pueden obtener de distintas maneras, epitaxia, métodos caros y métodos que son baratos pero que terminan con muestras muy contaminadas, pero puedo obtener a través de este método de crecimiento vapor sólido muestras como de este tipo, que son estructuras que crecen epitaxialmente. Y nosotros hicimos estudios de STM, acá se ve una imagen de estos nanoplatos crecidos sobre grafito, HOPG, en una muestra cuando crecen tienen distintas alturas estas estructuras, así que uno puede obtener distintos espesores, y nos empezamos a dar cuenta, bueno, cuestionarnos, ¿qué pasa si yo cambio el espesor? ¿Qué pasa con el estado de superficie? ¿Hay alguna modificación con eso para estos sistemas de bajo costo? Entonces, bueno, ahí la estructura de la densidad de estados es un poco distinta, a pesar de que el cono, yo les dije, esa era la representación perfecta. En el caso de, por ejemplo, bismuto telurio, ese cono está enterrado dentro de la banda de conducción, la banda de valencia, digo. Y entonces cuando yo represento esto en un espectro de densidad de estados de STS, lo que tengo es que la dispersión lineal no se ve completa, sino que está como enterrada acá. Entonces tengo que hacer una especie de proyección de esa parte donde está la dispersión lineal, para encontrar ese punto que es donde está el punto de Dirac. Sí, ese paso de un portador hacia otro, bueno, en realidad que hay cambios de spin también asociados. Pero el punto de Dirac yo lo puedo entonces obtener a través de esto con el espectro de STS. Y nos dimos cuenta que había inhomogeneidades. Cuando sacábamos las curvas a lo largo, por ejemplo, de una línea en estos platos, nos dimos cuenta que este punto de Dirac se movía en torno a un valor promedio, pero lo que sí nos dimos cuenta es que no había puntos que fuesen aislantes, ¿sí? Que esto no se iba a cero, así como les mostré en el caso del semiconductor. Y bueno, hicimos mapas de esos valores de la energía de Dirac. Acá se extrajo, en cada punto se tomó un espectro y se extrajo el valor de la energía de Dirac, que es lo que está aquí representado. Y nos dimos cuenta que esos valores iban cambiando dependiendo del espesor. Acá abajo está el espesor del nanoplato. Se estaban haciendo, si vamos hacia, o sea, si partimos acá de los más delgados, son altamente dopaje, o sea, tienen un alto dopaje N y se van haciendo cada vez menos dopados. Siguen siendo dopaje N, pero es más suave el dopaje, en la medida que los hago más gruesos los platos. Entonces, aquí hay efectos que tienen que ver con algún tipo de defectos en la muestra, electrones, interacciones electrón-fonón también que sean electrón desorden aquí dado por la estructura que se creció, la forma de crecer hace que aparezcan entonces algún tipo de defectos, de inclusiones, y podemos controlar, dependiendo del espesor, entonces, la posición de grafeno, se hace circuitos y puertas, se puede hacer, pero aquí estamos haciéndolo de una forma que emerge con el espesor.
Y nos dimos cuenta que las inhomogeneidades que se observaban también tenían una longitud característica. En el caso, por ejemplo, de este mapa para los platos de espesor de 8 capas quíntuples, sacando autocorrelación espacial, encontrábamos que había una longitud característica de espacios entre estos puntos máximos de valores de la energía de Dirac. Entonces, graficamos, nos dimos cuenta que esos patrones iban también aumentando. Fíjense aquí las distancias dependiendo de los espesores. Y ese aumento tiene que ver con el desorden, o sea, si se hacen más pequeños esas inhomogeneidades, hay mayor cantidad de desorden electrónico en el material. Y bueno, y eso lo verificamos también con Raman, hicimos mediciones, y efectivamente hay señales de defectos que están apareciendo en las láminas, en los platos más delgados. Es como que estamos diciendo que mientras más grueso el material, mejor calidad tiene, ¿sí? Versus algo que es más delgado. Esto, bueno, lo publicamos hace un tiempo atrás. La idea de esto es que, bueno, una de las ventajas de tener nanoplatos versus láminas delgadas o otra cosa, es que uno puede trabajar y construir dispositivos directamente, ¿sí? Como estaban en las fotos que les mostré antes. Entonces, esa es una de las ventajas de trabajar con nanoplatos. Pero además podemos controlar ese estado de superficie aislante topológico del material a través de una variable que es posible sintonizar con la síntesis, que es el espesor del material. Entonces, esa es una de las cosas que encontramos. Bueno, yo la verdad que no sabía la limitación de tiempo, Laura, no sé, cuéntame tú si seguimos con superconductores, que son algunas slides, o tú dime por favor, mí, Laura. yo diría que sí, porque está interesante, así que sí, por favor. Y bueno, los que se tienen que ir, bueno, porque normalmente es de 1 hora, pero seguimos, yo creo. Está muy ya bueno. pasó 1 hora, no me di cuenta. No te preocupes, está perfecto, sí, seguimos, yo creo. Ya, dale, si no, Igual no está apure. grabada, así que los que se tienen que ir, pues, después lo pueden ver. También, claro. Sí, listo. Entonces, otro material cuántico al que me voy a referir son superconductores. ¿Sí? Acá ya nos referimos, en el caso anterior hablaba de este factor que era la topología, pero acá estamos hablando de fenómenos emergentes. ¿Sí? La idea acá es que, por eso puse esta foto, que es bastante reciente, un triunfo, no me preguntan qué equipo es, pero un triunfo deportivo, futbolístico. Claro, es como cuando la idea de los fenómenos emergentes es como cuando los seres humanos se comportan de maneras extrañas cuando hay multitudes, ¿sí? Cuando tenemos una gran cantidad de personas y aparecen comportamientos que de repente son impredecibles, extraños, ¿sí? Lo mismo sucede entonces cuando tenemos que describir patrones de comportamiento a gran escala versus a pequeña escala de los electrones. Es muy difícil prever qué va a pasar, porque yo puedo saber aquí en este grupo de personas qué va a hacer una persona. Yo podría esperar que haga 5 personas que hagan algo, pero cuando se juntan así es difícil prever lo que va a pasar. Es como la idea de la molécula de agua. Si yo tengo una molécula de agua, es muy difícil predecir qué forma va a tener un copo de nieve. Esas figuras geométricas muy bonitas que aparecen a partir de una estructura básica que es la molécula de agua. Entonces, eso sucede con los fenómenos emergentes. Yo tengo sistemas de muchas partículas donde aparecen fenómenos que en realidad se deben al comportamiento colectivo, a la correlación que hay de comportamiento entre los elementos, y aparecen muchas veces cuando se comportan al unísono respuestas que son gigantes. Y una de esas respuestas es justamente la superconductividad. La superconductividad entonces es, claro, bueno, esta caída en la resistividad, que en los metales normales hay una dependencia con la temperatura, pero en los superconductores, cuando se alcanza esa temperatura crítica, se produce esta caída abrupta en la resistividad. Y pasamos de un metal donde tenemos una corriente que está circulando, hay una velocidad de deriva, entonces hay una velocidad promedio, pero siempre hay muchas colisiones, entonces hay pérdida de energía asociada a esas colisiones. Este es como el modelo macroscópico de la ley de Ohm, micro y macroscópico de la ley de Ohm. Pero si bajamos la temperatura, lo que aparecen entonces son interacciones electrón-electrón, que están mediadas por los fonones de la red en la que se encuentra el material. Y cuando eso sucede, entonces estos pares de Cooper, que son los que viajan, que pueden estar confinados en una superficie, una interfase o en un material 3D dimensional, viajan como si no tuvieran entonces ningún tipo de resistencia. Se produce entonces esta baja abrupta en la resistividad,
que se puede medir por técnicas de magnetorresistencia. Hay varias formas de hacer obtener estas curvas. Entonces, en términos de densidad de estado, ¿cómo se ve esto? Bueno, lo que se ve acá en realidad es como uno está aplicando energía en este sistema, uno ve estas señales que es la señal típica del gap. Acá hay bueno, sería el metal si el material es metálico, porque también hay materiales que son óxidos que pasan a densidad, o sea, que pasan a superconductividad. Imaginemos que tenemos un metal, puede ser una dispersión parabólica, y de repente, si se baja la temperatura, se logra entonces que a estos rangos de energía, que suelen ser bien pequeñitos, aparezca entonces estos peaks, esta ruptura de esos pares de Cooper, que tienen un ancho, que se conoce como la brecha, el gap superconductor, y aquí donde también hay una altura de los peaks de coherencia que se llaman, que está relacionado con la fase del material, la fase de estos estados superconductores. Y esta superconductividad, como les decía, puede estar en 3D, en un material tridimensional o bidimensional. Pueden ser, estar, como les decía, confinado a una superficie o a una interfase. 2D significa en la práctica casi como que tengo un material que su espesor es menor a la longitud de coherencia del estado superconductor, que así como muy simplificadamente es la distancia que tienen aquí estos electrones en el par de Cooper. Claro, esa distancia puede ser bastante grande, depende del material, pueden ser 80 nanómetros, 5 nanómetros, varía un poco, depende del material. Entonces puedo tener estos sistemas que son 3D o 2D, que sean superconductores. En el caso de los sistemas bidimensionales, hace unos años atrás apareció una teoría con respecto a la granularidad emergente, un fenómeno que se predecía que tenía que aparecer en sistemas solamente bidimensionales, donde cuando yo tenía un estado superconductor y yo salía de ese estado por alguna transición, de alguna u otra forma yo no rompía, o sea, siempre tenía la señal de la brecha. Acá en estos colores está como en B3, como que vuelvo un poco, no tenemos los pics de coherencia, pero de alguna forma igual tengo una brecha superconductora. Pueden ser fenómenos de ondas, la traducción, claro, densidad de carga, oscilaciones de la densidad de carga pueden ser dependiendo si es una transición hacia un metal o la transición, porque el superconductor puede ser, como les decía, metálico, puede tener una fase aislante. Entonces, pero lo importante era que se iba a mantener finita esa brecha, ese gap en todo el espacio, al momento de que se produjera o se quisiera sintonizar algún parámetro para pasar de una fase superconductora a una fase no superconductora. En el caso del diagrama que les mostré antes, estábamos hablando de la temperatura, se bajaba la temperatura y se volvía superconductor, pero en realidad hay varios parámetros que permiten controlar ese estado. Por supuesto la temperatura hace que salga o no del estado, pero también, claro, hay otros parámetros que permiten sintonizar. En el caso de la granularidad emergente, siempre se atribuye que el paso de una fase a otra es a través de la temperatura. Y la otra característica que se predijo que debiese encontrarse en estos sistemas es que existiese una fuerte anticorrelación gap-coherencia, una anticorrelación espacial entre estos valores del gap, de esta brecha, de esta energía que se necesita para romper los pares de Cooper, con la altura de estos pics de coherencia, con la fase. Entonces acá, bueno, este es un dibujo, de hecho, este trabajo de la profesora Nandini Trivedi de la Universidad de Ohio. Claro, mostraba estos ejemplos donde, claro, se ven parecidos los colores porque en realidad las escalas están invertidas, pero la idea era que si tenía un gap pequeño, entonces iba a encontrarme con un pic de coherencia grande, y a la inversa. Entonces, esto era algo que debería observarse entonces dentro de un sistema bidimensional. Y experimentalmente, de hecho, se observaron estas señales en láminas delgadas de niobio, nitruro de niobio, nitruro de titanio, bueno, otros materiales que fueron crecidos muy delgaditos, con técnicas para que crezcan cristalinamente, porque fíjense la imagen de acá de la izquierda, o sea, se ve la estructura atómica, crecidos con epitaxia de gases moleculares, ¿sí? Para lograr que tenga esa calidad cristalina necesaria para un sistema tan delgadito,
una lámina delgada, y se observaron entonces estos fenómenos de brecha de energía finita, la fuerte anticorrelación, y además un tercer fenómeno, que tiene que ver con granularidad. Una granularidad, este mapa de acá de la derecha es un mapa del gap, de la brecha superconductora, donde el parámetro, la longitud característica de estas inhomogeneidades es de similar escala que la longitud de coherencia superconductora en el material. Esto es algo que se predijo y después se empezó a corroborar en muchos sistemas bidimensionales. Acá la idea, como les dije, era que la temperatura era el parámetro de sintonización del estado superconductor. Entonces, nosotros sabíamos de un material, habíamos empezado a estudiar este superconductor, bario, plomo, bismuto, oxígeno, BPDO, que tiene esta estructura ortorrómbica, que crece en forma de estos cristalitos, o sea, es un material tridimensional, es un superconductor tipo S, es metálico, sí, no es, o sea, bueno, a pesar de que es un óxido, en realidad es más parecido a lo que sería un conductor, un superconductor convencional. Tiene una temperatura de transición relativamente alta dentro de su grupo de superconductores convencionales, son 11 Kelvin la temperatura de transición, y la longitud de coherencia superconductora son 5 nanómetros. Digamos, la fase, como se ve el diagrama de fase en este material, es como la característica forma de domo de los superconductores convencionales. Aquí está la fase superconductora y por la derecha hay una fase aislante y metálica. Lo que sintoniza el paso de un lado de la fase al otro es el desorden, la composición de bismuto, ¿sí? Eso es en el fondo, en vez de la temperatura, como podría ser, en este caso es el desorden que se introduce a través de la composición de bismuto. Entonces, teníamos acá estos puntos verdes, azul y amarillo, son distintos desórdenes, ¿sí? Distintas composiciones. La composición óptima era para un X025 de bismuto, por debajo de eso era subdopado y sobredopado, X028. Se fijan, estamos más al lado de la fase metálica y al lado de la fase aislante. Y bueno, y arriba el punto máximo, a casi a 11 Kelvin, está entonces el punto óptimo. ¿Y qué se observó? Este es un trabajo del 2015 en el que vimos que por medidas de magnetoresistencia, ¿sí? En ese entonces que se hicieron, existía esta caída, que yo les dije que se producía en la resistividad, dependiendo, tomando estas isotermas de resistividad versus el campo magnético, para las composiciones óptimas, 0,25, bueno, alrededor, 0,24 y 0,25 se producía un cruce acá, que es independiente de la temperatura. Todas estas curvas pasan por el mismo punto, independiente de la temperatura, fíjense acá que se esté aplicando, por debajo obviamente de la temperatura crítica. Y esto es un signo que solamente se observa en sistemas bidimensionales, ¿sí? Hay un tipo de escalamiento en este sistema que no se estaba entendiendo muy bien en este momento. Estos resultados nos dejaron como preguntas abiertas. ¿Qué está pasando en este sistema? Y ahí es donde empieza el rol de STS, de la microscopía, espectroscopía de barrido-túnel, de bajas temperaturas, porque estamos trabajando con un superconductor, entonces necesitamos bajar las temperaturas. Claro, es flexible acá, que son 10, 11 Kelvin, entonces igual si trabajamos con 4, no es lo ideal, pero por lo menos estamos en el estado superconductor. Entonces primero tomamos algunas muestras de esta señal en el estado superconductor, de la densidad de estados, para las tres, se fijan acá la composición subdopado, dopaje óptima y sobredopado. Y acá en rojo están algunos espectros que, si se fijan, no tienen estos pics muy marcados de coherencia, versus los amarillos que sí tienen estos pics de coherencia más marcados. Esta forma en B es más característica de los óxidos, claro. Pero bueno, se observa esto en este caso. Hay diferencias, evidentemente hay diferencias como inhomogeneidades, ¿sí? No es el mismo tipo de espectro superconductor que estoy observando para las tres composiciones.
Entonces hay asimetría en los peaks de coherencia, hay gaps acá abajo, esta parte, en la parte inferior, lo que muestra es el ancho, en esta zona oscura de los espectros abajo, muestra el ancho de los gaps que se observa para cada uno de las composiciones, de los niveles de desorden en el sistema. Entonces, en el tercero, el 0,28, se fijan, es más ancho, ¿sí? Las brechas son más anchas comparadas con el 0,19. Y hay más variación. Hay brechas que son bien anchas y hay brechas que son angostitas, pero son más homogéneos en el caso de la composición bajo el dopaje óptico. Entonces, después de eso, bueno, nosotros sabemos que las variaciones espaciales de esa brecha del gap y los pics de coherencia, la altura de los pics de coherencia, son una medida del desorden superconductor. Entonces, graficamos lo que encontramos en distintas áreas. Para el caso, por ejemplo, de los pics de coherencia, lo que encontramos es la forma de domo. Se reproducía, si se fijan, la forma de domo que tiene el estado, la fase superconductora en este material. La medida que aumento la composición, que aumento el desorden, llegó al máximo, que es en 0,25, y después se pierde ese orden superconductor cuando aumento el desorden por sobre eso. Eso es como, tiene sentido, tiene lógica. Pero lo que nos pareció extraño es lo que sucedía con los gaps, con la brecha, ¿sí? Cuando graficamos nos dimos cuenta que había una gran dispersión de valores de gap para este dopaje sobre el óptimo. ¿Sí? Aquí subía los valores, es amplia la cantidad de valores de dopaje. Y claro, esa asimetría de los valores de alguna manera está desplazando estos valores de gap hacia valores superiores, ¿sí? Esto se parece un poco, porque si tenemos acá la idea de la fase superconductora en este BPBO, se parece un poco a otro material superconductor de la misma familia, que es el bario potasio bismuto oxígeno, donde la fase superconductora no es como este domo, sino que es como una especie de triángulo ahí que se apoya sobre la fase aislante. Entonces, claro, si tuviésemos acceso a esos valores, si podemos subir entonces el valor de la brecha, eso nos llevaría a un sistema donde tendríamos este tipo de domo y tendríamos entonces una temperatura de transición más alta. Y eso es más o menos la importancia de esta asimetría en los valores del gap. Y bueno, el valor normalizado de este gap, 2 veces el valor del gap por la constante Boltzmann y la temperatura crítica macroscópica acá, son valores, en estos casos, en estos tres valores de composición de bismuto, nos dieron estos números que están acá, 9, 9, 7, 11, 6, que son muy superiores a los que se encuentran por los valores BCS estimados, ¿sí? Que son del orden de 2, no me acuerdo el número exacto. Entonces, este aumento acá, y este aumento acá también en el caso del valor 0,28 sobredopado, lo que está mostrando entonces es que hay un aumento en el acoplamiento electrón-fonón. O sea, en el fondo es como, si se fijan, estos son como los valores que yo necesitaría de energía para romper los pares. Y es como que en la medida que se vuelve más desordenado el material, más energía necesito para romper el estado superconductor. ¿Sí? Entonces es algo muy interesante. Lo que nos está indicando es que el desorden sería clave para poder aumentar la temperatura crítica del material. O sea, si pudiésemos tener un control sobre este desorden impuesto por la composición, podríamos hacer que el material tuviese pues, mayor su temperatura de transición superconductora. Lo que siempre es bueno, siempre uno busca eso con un superconductor, subir la temperatura de transición. Entonces, esto es punto a punto, ¿sí? Pero con un mapa en realidad lo que uno obtiene es distribución espacial. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo se construyen los mapas, ¿sí? Ahí funcionó, a ver, déjenme. Ahí, ya. Entonces, aquí tengo la figura del espectro superconductor. Y en la medida que me voy moviendo en energía hacia la derecha, espacialmente yo estoy viendo este tipo de cambios en los valores de la densidad de estado. Acá sube, después sube el pic, después fíjense que se va a azul, acá baja, que es cuando llega al mínimo, la densidad de estado, después sube, pero son distintas regiones. Hay un cierto nivel de inhomogeneidad espacial con respecto a lo que está subiendo desde el punto de vista de la densidad de estado. Entonces, este mapa es
para mostrarles pictóricamente que estamos observando cambios. Ahora, si lo que graficamos son, por ejemplo, la brecha, que es sacar esta información del ancho, o los pics, la altura de los pics, entonces tenemos mapas. Mapas, por ejemplo, en el caso de la brecha, que muestran para las distintas composiciones cosas como esta. Variaciones que tal vez no son tan significativas en 0.25, pero cuando estamos en sobredopaje, aparecen estos cambios importantes entre los valores del gap. Y claro, y estas distancias, si yo obtengo una longitud característica de estas especies de dominios que estoy obteniendo, de hecho nosotros le llamamos paddles, como pozas de mayor superconductividad, encontramos que están separadas a distancias del orden de 4.4 nanómetros, ¿sí? Y eso es comparable a la longitud de coherencia superconductora en este material, que se ha estimado en 5 nanómetros. Entonces estamos por ahí sintonizando. Cuando se empiezan a sintonizar esas longitudes, empiezan a aparecer estos fenómenos interesantes. Otra cosa que vimos es que, como se dan cuenta acá, para los tres casos siempre estamos midiendo un valor de brecha, ¿sí? No tenemos entonces un material que en algún minuto deje de ser superconductor, siempre el gap es finito en todos los puntos. Que eso tiene que ver con el fenómeno de granularidad emergente que les mencioné antes, que se observaba solamente en materiales 2D. Y lo que nos faltaba verificar, porque ya teníamos los paddles, que son como la inhomogeneidad que aparecía, la granularidad, nos faltaba la anticorrelación. Entonces graficamos, y acá hay un mapa para la composición sobredopada, donde está arriba está la brecha superconductora, graficada, y abajo están los pics de coherencia. Y fíjense que no es una anticorrelación perfecta. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, siguiendo la derecha arriba el azul, acá abajo se ve en rojo, después hay una línea central. Fíjense en los puntos alfa, beta y gamma que aparecen acá, estas regiones. Entonces ahí se nota cómo más o menos hay una especie de anticorrelación. Esto lo podemos cuantificar, evidentemente. Acá nos dimos cuenta que para las otras composiciones no se da ese fenómeno, solamente aparece que aquí no se ve como un número tan grande, tal vez la anticorrelación, menos 0,4, pero en realidad sí es importante, es signo de un fenómeno de anticorrelación. Entonces teníamos con eso el tercer ingrediente en esta granularidad emergente. Así que encontramos, como les decía, este fenómeno que no está correlacionado con, porque también obviamente hicimos comparaciones con la topografía, no era un fenómeno asociado a la estructura, emerge, ¿sí?, de un comportamiento electrónico. Lo que creemos que está sucediendo es que el material puede que tenga dominios aislantes, pero dadas las distancias que hay entre estos paddles, entre estas pozas de superconductoras, entonces hay un efecto de proximidad que les está entregando a esas regiones aislantes una característica similar a un superconductor, ¿sí?, tipo superconductor. Entonces por eso es que las medimos siempre como que están ahí. Y como les decía, claro, en láminas delgadas, esto se ha visto, se ha comprobado esta granularidad emergente, donde el parámetro de sintonización es la temperatura y no el desorden, como acá en el caso de la composición de bismuto. Entonces, nosotros publicamos esto hace poquito, este año. Entonces vemos que es como un aporte, un primer paso en la comprensión de esta interconexión interdimensional, por eso hablamos de superconductividad interdimensional. Es un material 3D que exhibe un comportamiento 2D y nos puede ayudar a entender mejor el comportamiento en materiales cuánticos, justamente entre estas dos dimensiones, 2D y 3D. Y bueno, eso les cuento nuestro grupo de nanobiomateriales. Es muy diverso, es interdisciplinario, tenemos químicos físicos, biólogos, acá no está, sí, es que bueno, biólogos, mecánicos, ingenieros, de varias ingenierías. Es muy interesante trabajar de esta forma porque uno siempre aprende cosas diferentes, todos aportan con su experiencia en cada una de sus disciplinas, así que es muy, muy fructífero trabajar de esta manera, hay mucha sinergia. Y nuestros colaboradores principales para claro, estos experimentos y algunos de los primeros que les mostré, que tenían que ver con biología también, son de universidades en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, y en Chile estas instituciones como la Católica, la Universidad de Chile, la Austral, y bueno, y la Santa María. Sí, acá algunos de nuestros financiamientos, proyectos de financiamiento, y les agradezco mucho entonces por su atención y paciencia por haberme pasado en el tiempo.
Muchas gracias. Muy linda la charla. Muchísimas gracias. La verdad que súper interesante todo. Y bueno, felicidades también por el microscopio y esperamos ir pronto para allá. Y bueno, Sí, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo no es muy buena la charla en general. En los materiales cuánticos ahí habías mencionado, bueno, un pentágono, 5 ahí. Y Hari Manoharan es experto en materiales con efecto Kondo, ¿no? Un pico, una depresión en la densidad espectral que tiene que ver con magnetismo. sí. ¿Esa línea está o no está? ¿O, perdió interés? O... No, si yo solamente, yo no los incluí todos. La verdad es que sí hay varios más. Puse solo algunos, pero en realidad hay varios materiales. Lo que pasa es que los fenómenos que aparecen en algunos materiales, claro, uno puede hablar, por ejemplo, de materiales dimensionales y son dicalcogenuros, y en realidad son como tipo bidimensional. Pero claro, hay varios fenómenos muy interesantes, los fermiones de Majorana, efecto Kondo, hay mucho más que solo lo que yo mencioné, es solamente una barría más superficial y puntual. Sí. Muchas gracias. Yanina. A ver si, ahí está la cámara de nuevo. Te quería consultar cuando mostraste las predicciones para las mediciones en los superconductores bidimensionales que predicen que la altura del pico de coherencia sea mayor. No sé si puedes volver unas slides atrás. Sí. Porque ustedes están teniendo mediciones de un espectro superconductor que es asimétrico. No da lo mismo para los estados ocupados que los estados llenos. Sí. En un sistema bidimensional, en general, eso ocurre porque la estructura de bandas tiene una singularidad de Van Hoff. O sea, cuando vos planteás una estructura de bandas, aunque sea con un modelito simple como tie banding, en un sistema bidimensional tenés una singularidad de Van Hoff, y en realidad esa singularidad de Van Hoff es lo que te da esa anisotropía en los picos, ¿no? Vos ves ahí los espectros y los picos del lado de la derecha, no sé si son los estados ocupados o vacíos, pues no sé, la punta está más ahí. No sé qué estados son esos. No, eso sí, ese es un cálculo teórico, no es un resultado experimental. Ok, entonces, del lado de los estados ocupados te da un pico de coherencia más alta y del lado de los vacíos te da más baja. Y eso debe ser porque lo que yo quiero preguntarte es, ¿a qué energía está la singularidad de Van Hoff acá en este sistema? Porque si la singularidad de Van Hoff está muy cerca del pico de coherencia, es lo que te da origen a esta asimetría, porque si no, no se entiende por qué es así asimétrico el espectro, no hay ningún motivo físico para que lo sea. A ver, lo que nosotros encontramos, porque no teníamos claridad sobre, bueno, una de las cosas que nos costó al principio fue entender la simetría, de hecho. Nosotros tuvimos que hacer una estimación de ese cálculo de la altura de los pics. Para todos los espectros que nos dieron eran asimétricos, independiente del nivel de desorden. ¿Sí? Aquí no era el material óptimamente dopado, era el que no tenía asimetría. Todos tenían un cierto grado de asimetría. Era muy marcado para el caso del sobredopado, el material sobredopado, y lo que nosotros dijimos es que, bueno, el hecho de que estábamos acercándonos a una transición aislante y que eso podrían haber ondas de ondas de densidad de carga que pudiesen estar interviniendo, o sea, que en realidad lo que nosotros estuviésemos viendo ahí era un efecto no convencional, o sea, alejándonos un poco de la superconductividad convencional del sistema, sino que estuviésemos viendo estas señales que son más de un superconductor no convencional. Lo que pasa es que si tenés un sistema bidimensional, convencional o no convencional, tenés una singularidad de Van Hoff y te da esa simetría. Los no convencionales, en los cupratos de alta temperatura crítica también se ve una simetría así, y es debido a la singularidad de Van Hoff, o sea, es independiente de que el material sea convencional o no. Mi pregunta era si
Esta asimetría está entendida en los modelos que viene por eso, y se observa en los Sí, experimentos. sí. Sí, claro, nosotros no modelamos, no modelamos lo que estaba pasando con la asimetría, ¿sí? Lo que sí nos preocupó fue la intensidad de ese pic de una forma de interpretar lo que estaba pasando con la fase. Pero no nos preocupamos de esa modelación. Sería interesante en todo caso, Yanina, yo lo voy a mirar porque la verdad Sí, que porque no... lo que pasa es que la intensidad, en este caso, te da asimétrica y está modulada, y te da más alta de un lado que del otro, porque tenés un efecto que tiene que ver con la banda con la estructura de banda del estado normal, que es que en un material bidimensional te aparece una delta, algo tipo delta, que se llama singularidad de Van Hoff, ya en la fase en estado normal. Entonces es un efecto, o sea, estrictamente tendrías que descartar que sea eso el origen de la asimetría, porque si no estás viendo un efecto de la estructura de banda en el estado normal, pero por eso te preguntaba si lo habían visto en las simulaciones y demás. No, nosotros no hicimos simulaciones con respecto a eso. No. Y la otra pregunta era, ¿cómo miden el gap superconductor? ¿Como la distancia de separación entre los dos picos? ¿O de qué manera? Sí, claro, más parecido a lo que se hace con los separatos, con la forma B del gap, sí. No era por eso, sino porque también cuando vos tenés cualquier espectro superconductor, cuando vos lo que tenés es un tiempo de vida de las cuasipartículas que se acorta, que no es infinito, y en general eso se produce por scattering, con defectos y demás, la posición del pico de coherencia se te corre, la forma se te corre. Entonces también me preguntaba yo al ver estos espectros si no será que simplemente el desorden lo que está haciendo es acortar el tiempo de vida de las cuasipartículas y por eso te corre la posición de los picos de coherencia. No sé si eso está también visto. Si lo pensaron, si lo analizaron. No lo analizamos. Porque es muy llamativo que se te corre el gap a valores más grandes al mismo momento en el cual se te redondea ahí el espectro a bajas energías, pero bueno. Sí. Lo que pasa es que sí, yo encuentro toda la razón, y hay muchas cosas que todavía tenemos que seguir investigando en este sistema. Y una forma de responder a esas preguntas también tiene que ver con ampliar el rango, o sea, de partida de lo que pasa con las distintas temperaturas. O sea, realmente utilizar la temperatura como este parámetro de sintonización, pero también pasar directamente a la otra fase y ver si efectivamente tenemos, por ejemplo, estas ondas de densidad de spin, o si tenemos otros aspectos que no estamos viendo porque nos acotamos a un rango muy particular. Entonces, yo creo que las respuestas van un poco por ese lado también. Sí, y otra cosa que me llamó la atención en los espectros experimentales, ¿Sí? Cuando vos medís, tenés esta estructura, obviamente, tenés una estructura de banda de fondo que viene del estado normal, pero hay algo que me llama la atención, que tenés una estructura que se llama peak y dip, que tenés el pico y a una energía levemente mayor tenés de nuevo un dip, una bajadita. No sé si lo podés mostrar en tus espectros. Y en general eso se observa en materiales que justamente tienen... ¿Lo mostraste después de que mostraste las trazas? Que mostraste uno que se ve muy claro. Cuando fuiste mostrando cómo se ven todas esas variaciones del espectro y después se traduce en el mapa. Eso, ahí, fíjate. Es la anterior. Sí, ya. Claro. Que tenés un dip ahí. Vos marcás con flechas para abajo los peaks y después tenés con flechas para arriba unos dips. En general, y después otro dip más arriba. En general eso en otros materiales superconductores se toma como una evidencia de que tenés un acople con una onda de densidad spin o una onda de densidad de carga y demás. ¿Ustedes vieron si la energía a la cual eso ocurre está correlacionada con la energía de alguna onda de densidad de spin en el sistema? La pregunta del millón. Sí. Sí Además tenés que trasladar el pico de coherencia, ¿no? Tiene que estar... La separación entre ese dip y el pico de coherencia tiene que ser de una energía del orden de la onda de densidad de spin, qué sé yo, serían 10.000 electronvolts. Sí. ¿Pega eso o no pega? No pega en este caso. En este caso no pega porque es algo que estuvimos viendo, pero
Vemos que podemos estar muy en el borde, por eso es que es importante avanzar un poco más en la composición, porque si avanzamos más en la composición, yo creo que vamos a tener más contribución de, por ejemplo, esa onda de densidad de carga, y se podrían hacer más notorios esos efectos. Ahora, en este caso, este espectro en realidad no es un espectro o sea, es un espectro promedio, representativo. Este era como un ejemplo súper pictórico para que los chicos entendieran, pero este creo que era un espectro promedio de... claro, no podría decirte que es el promedio de todo el mapa, sino es simplemente para mostrar a distintas energías cómo se veía. Pero, claro, muchos de estos espectros no Pero tienen debes tener a cada punto localmente esas estructuras, pero a otras energías. Pero debe ser un espectro real, ese, no creo que sea... Claro, pero en realidad en 0.28, que es donde está este mapa tomado, son muy pocos los pics de coherencia tan marcados como en este caso, ¿sí? En realidad van desapareciendo en ese caso, a esas composiciones, ese nivel de desorden. Está bueno. Después te quería preguntar también, ¿no dijiste, no me quedó claro cuando vi la foto del microscopio que compraron, si sigue siendo un cristato de flujo o si tiene un termo de helio líquido? No, esto tiene te lo muestro al tiro porque... Vamos a ver La acá. Eso La columna que se ve es el termo. Claro, tiene dos viewers de nitrógeno y helio, que van a estar concéntricos ahí, Claro, que van a... tiene aislación y el helio dentro. ¿Dónde quedó? Aquí está el nuevo. Claro, Ahí lo que no está, tiene... ahí está. Sí, claro. Claro, ahí está el microscopio y tiene el divar de helio central y el divar de nitrógeno por fuera. Y las horas, y dura aproximadamente... dura como 3 días, 3 a 4 días, dura de continuidad, de operación, con nitrógeno y helio. ¿Con cuántos litros de helio lo rellenás cada 3 días? Eran algo así como... Parece chiquito, por eso te pregunto. Sí, no es tan grande, pero yo sé que da eso, porque yo lo usé de esa manera. O sea, este es el mismo equipo que hay en Stanford. El mismo equipo que yo usé en Deben Stanford. ser 50 litros cada 3 días o algo así. Es algo así como... ¿Sabes que no me acuerdo los números? Lo voy a revisar. Pero... Y no tiene, porque no debe tener un imán adentro, ¿no? Eso no tiene un imán que te aumenta la masa. No tiene un imán. No tiene un imán. No. Y no lo dijiste, pero ¿qué marca es este microscopio? Omicron, de ahí en la foto no se ve. Sí, Omicron. Sienta Omicron, es la empresa ahora, pero sigue siendo Omicron todas las componentes, sí. Alemán. Me parece súper... ¿A dónde dice? Ahí no lo veo. No, es que no me he dado cuenta, en el rack arriba, en el rack de arriba dice Omicron. Pero sí, se ve el simbolito de Omicron, sí. Y después acá, esta filmina está muy buena porque ves, bueno, vos manifestaste acá el apoyo que tuviste de las distintas instituciones. Vos contaste que aplicaste un fondo especial de investigación en Chile para esto, está buenísimo que tengan esas ventanas de posibilidad de aplicar a montos que son sustanciosos, digamos. Eso está muy bueno, que existe esa posibilidad en Chile, la verdad, me parece bárbaro. Y pusiste acá varias instituciones, y entre ellas está la CONEA. La CONEA en particular, ¿qué apoyo dio? ¿Fue un apoyo de apoyar o hizo alguna contribución económica? Lo que pasa, a ver, el equipo, uno de los puntos que la convocatoria busca siempre que uno destaque es la necesidad del equipo a nivel nacional o regional. Entonces, la forma en que lo pide explícitamente por base es a través de cartas de apoyo. ¿Sí? Son cartas de apoyo en las que tú, dependiendo del caso, si es posible o no, tú comprometes o no algún tipo de aporte. Bueno. En el caso de las internacionales, como era más complejo el tema de los aportes, es una carta simple de apoyo, ¿sí? Que busca fortalecer las colaboraciones, el intercambio de estudiantes, ese tipo de cosas. Entonces, todas estas instituciones internacionales apoyaron de esa manera. Las nacionales tienen un compromiso en algunos casos económico, pero menor, ¿sí? No es muy grande, si es poquito, si más que nada como de insumos para el uso. Esa era la idea del modelo que se presentó.
está bueno conocer esos detalles, son por ahí esquemas de presentación a subsidios y ventanas de fondos que acá en Argentina no tenemos, así que está bueno saber que tengan esas posibilidades. Bueno, quedamos, te agradezco mucho por la charla, estuvo buena, quedamos en contacto y después seguir preguntando lo que Sí, ya pregunté. sí, quedamos en contacto. Sí. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Si no, no sé. Sí, ya los tuve captivo mucho. Yo tendría una pregunta, una curiosidad Dale. en realidad, Ah, Sí, porque no me voy a perder la oportunidad, digamos, de que la tenemos a Carolina acá. Era sobre los nanoplatos, los teluros de bismuto, que me pareció que los hacías, si mal no recuerdo, los hacías en un horno, no en un horno, en un reactor con flujo continuo, digamos, ¿no? ¿Algo así era? claro, es el mismo horno que se utiliza para la síntesis de grafeno, la síntesis CBD. Ajá. Y entonces, o sea que las muestras las preparabas ahí y luego las metías en el microscopio de ultraalto vacío Sí, y luego exacto. hacías STS de eso. Lo que me resulta curioso es cómo se limpiaba eso, cómo, Sí, lo único digamos... que podíamos era darle una calentada poca. En realidad las temperaturas que afectarían a la muestra son bajas, pero no tan bajas como para no poder hacer un annealing antes solamente para desorber lo que se haya pegado. Pero Claro, o encontramos que sea era, sí, nosotros el desafío era ver si era robusto, suficientemente robusto para mirarlo porque de hecho ese trabajo es el primero que hay de espectroscopía en platos, sintetizados de esa forma. Ajá, claro. Normalmente hay otros platos que se sintetizan de otra manera, pero generalmente las mediciones de STS en aislantes topológicos son en láminas delgadas o en bulto del material, en un cristal que se cliva y se mira en el microscopio. Claro, Pero, por eso. claro, con estas muestras, sí, una de las cosas bonitas que surgió es que, claro, las muestras son sucias, son baratas, son rápidas, pero su estado aislante topológico es muy robusto, porque es capaz de aguantar esta salida de la atmósfera controlada en argón a el aire, después meterla rápidamente, eso, una carrerita, a meterla al microscopio y después una calentada y seguía estando ahí ese estado y en todo el espacio, sin tener lugares que... Eso es fenomenal, es Claro, una gran noticia, es espectacular eso, digo yo. Sí. No, es una muy buena noticia porque los platos se utilizan para... De hecho, tenemos algunos otros resultados en otras composiciones de platos que estamos analizando. Muy bien, y los platos son perfectos para dispositivos electrónicos, porque está listo para conectar los contactos ahí para tener dispositivos armados. Bueno, excelente la charla, la verdad que felicitaciones y esperemos que podamos colaborar o llegar al microscopio en algún momento. Sí, no, de verdad que yo los dejo a todos muy, muy invitados para que a final de año, bueno, yo los voy a avisar, los voy a invitar si todavía estamos en modo virtual, a lo mejor algún tipo de reunión virtual se hará para inaugurar el laboratorio. Pero, interesante, sí. Sí, claro, si no, si es presencial, a lo mejor hasta les llega la invitación para que vengan a participar de la ceremonia. Ya eso sería... Está buenísimo. Pero la idea es que hagan uso del equipo, sí. O sea, a mí me importa mucho que se note realmente lo necesario que era un equipo como este acá. Entonces, mientras más gente lo use, mucho mejor. Claro. Sí. Claro, creo que sí. Dale. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería una mini pregunta, no es así. ¿Esto hasta qué temperatura baja? ¿Helio 4, helio 3? Claro, los DeWalt como están ahora, sin modificaciones del sistema, llega hasta 4 Kelvin. Ok. No baja. Hacer modificaciones, claro. Sí, se puede hacer, pero no sé cuánto tiempo nos va a tomar algo como eso, porque hay que tener sistemas de recirculación, recuperación, compresores. Sí. O sea, y los compresores Joule Thomson, esos, como para bajar a menos de 1 Kelvin o 1 Kelvin, porque SPEC tenía uno que llegaba a 1 Kelvin, el JT STM, pero no funcionó nunca, así que de lo que sé es que la mayoría de esos equipos no funcionó, así que no sé si eso se podría hacer acá, pero bueno. Mira, yo creo que
Sí, claro, es necesario para muchos fenómenos que de hecho algunos de los que preguntaron ustedes necesitamos temperaturas más bajas. O sea, hay cosas que están en la escala milikelvin que son muy, muy interesantes, fenómenos que estudiar, pero bueno, por ahora vamos a partir con 4 y la siguiente inversión va a tener probablemente que ver con eso, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Y bueno, ya Gracias. quedaron pocos, pero quedamos. Y bueno, quería agradecerte porque en verdad ha sido una súper charla. Así que bueno, mil gracias. No, gracias Laura por la invitación. Un gusto. Nos vemos. Bueno, chao. Muy bien, Chao, chao, chao. gracias. Cuídense mucho. Chao. Chao. Tú también.